Buenos días, a mí me toca exponer sobre la teoría de la personalidad de Cloninger. Él nos propone la existencia del temperamento como un elemento en la integración del funcionamiento de los diferentes sistemas de carácter biológico, que nos permiten al propio organismo regular la conducta para adaptarse al medio en sí. Él también nos describe 4 dimensiones en el temperamento humano, las cuales son búsqueda de lo novedoso, evitación del peligro, dependencia de la recompensa y la perseverancia. Voy a ir escribiendo cada uno de ellos. En primero tenemos la búsqueda de lo novedoso, que es aquella que se describe como una tendencia a responder activamente ante estímulos nuevos. Hay un aumento de la actividad exploratoria ante estímulos novedosos. Siguiendo tenemos la evitación del peligro, que es aquella que se describe como la tendencia a inhibir estímulos que despiertan aversión de conductas como la preocupación ante anticipación de futuros problemas. Siguiendo tenemos la dependencia de la recompensa, que es aquella que se describe como la capacidad de resistir la extinción de un comportamiento o el mantenimiento en sí. Por último tenemos la perseverancia, que es aquella que podemos indicar genes que se asocian con el metabolismo de la serotonina. Y es así que podemos describirlos como un componente de dependencia a la recompensa y fue medido en términos de la perseverancia frente a frustraciones y fatiga. Gracias. Bueno, yo hablaré de lo que es el carácter. Y antes de centrarnos en sí lo que el carácter como componente de la personalidad, quería definir la palabra en sí, carácter. Y para la Real Academia Española, la cual define el carácter como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona u cosa, o de una cosa, que las distingue de lo demás, por su forma de ser u obrar. Esa es la definición de en sí el carácter, en general, según la Real Academia Española. Ya desde una perspectiva más psicológica, entrando ya en lo que es psicología, el carácter hace referencia a cómo es una persona, es decir, el conjunto de rasgos que la definen a esta persona como tal. Cabe recalcar que los rasgos de carácter son modificables. Estos sí son modificables y van cambiando en el transcurso de la vida diaria. Es uno de los componentes de la personalidad, el carácter, que es variable. Hay otros componentes de la personalidad que no lo son, como es el temperamento, uno de ellos, que es innato. Recordemos también que el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente, se comporta habitualmente frente a una situación. O sea, cómo reacciona en un comportamiento, ya sea de forma fuerte, frágil, cuál sea la situación, pero en su vida cotidiana. También, ya entrando en lo que es el tema de Millon, lo que es la exposición, el cual define personalidad. Y quise poner esta definición de personalidad, ya que como lo dije en un principio, el carácter o los rasgos del carácter están dentro de la personalidad, son componentes de la personalidad. Entonces, Millon define al carácter y al comportamiento, al carácter y a la personalidad como el patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas que son parte inconsciente o consciente de una persona, las cuales cambian a lo largo de la vida de un sujeto, de una persona. Suele ser un tanto difícil que cambie, pero no imposible, como se dice. En ocasiones puede ser fácil, en ocasiones no. Además, depende de a qué conlleva que cambie el comportamiento, el carácter o la personalidad, ¿no? Pero siempre va a variar. Estos cambios se pueden ver a partir de los 18 años, se podría decir. Ya entrando en sí al estudio de Millon, a la definición, bueno, al estudio de la personalidad que él tiene, también pues recordemos que él también
habla de la teoría de la evolución, igual que Darwin, pero ya eso es tema para otra oportunidad. Hablando de la personalidad, él habla de lo que es la personalidad normal y la personalidad psicopatológica. Dice que estos dos tipos de personalidad, sea la normal o la patológica, comparten los mismos principios. Pero esto se refiere también a que tienen una principal diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? ¿O cómo se puede diferenciar la personalidad normal? Se podría decir una personalidad normal, en un supuesto, o una personalidad psicopatológica. Esta se diferencia en que la personalidad normal, se podría decir la normal, o la que no tiene una patología en sí o un trastorno, es más adaptable, es más flexible. Es flexible a la adaptación a un entorno o a una situación. En cambio, una personalidad con un trastorno, con tal vez rasgos de un trastorno o psicopatológica, muestra una conducta y un carácter, ahí va lo que es mi tema, lo que es el carácter, es más rígido. No suele adaptarse a un entorno o a una situación. Es muy difícil que se adapte. O que se adapte o que como le dije, a una situación o al entorno. En ocasiones es difícil que se adapte, en ocasiones imposible. Bueno, eso sería todo de parte mía y continuemos. Buen día, profesor. En esta oportunidad voy a explicar acerca de la teoría de la personalidad de Mirlo. Mirlo determinó 10 tipos de personalidad básica. Entre ellos, formuló que hay 5 fuentes de reforzamiento primario y 2 patrones de instrumento de ajuste, que esto más que todo lo hizo con el objetivo de que la persona se pueda identificar de acuerdo a sus reforzamientos, de acuerdo a sus instrumentos y a los patrones que puede ir formando, modificando, desarrollando durante su formación. Mirlo, como pueden ver, él más que todo se enfocó en permitir que ese reforzamiento llegue más allá de lo que la persona puede lograr. Y bueno, voy a explicar acerca también de que Mirlo pudo comprender y desarrollar nuevas actitudes con las personas, ya que en el mundo, como pueden ver ustedes, hay diferentes personalidades que pueden desarrollar las personas durante el ciclo de la vida, durante su crecimiento, durante su formación profesional, durante su formación personal, durante su desarrollo informacional o su desarrollo psicosocial. Bueno, voy a también explicar acerca del test de Mirlo, el MCMI-3, o también conocido como Inventario Clínico Multiaxil de Mirlo-3. Esta evaluación de personalidad tiene 11 escalas básicas, 3 rasgos patológicos y 7 síndromes de gravedad moderada, y 3 síndromes de gravedad severa y 4 escalas de control que la persona puede tener. Como acá pueden ver, este test se desarrolló en el 2007. El tipo de aplicación es individual y colectiva, que se puede aplicar de forma sola o se puede tomar a un grupo de personas. Bien, vamos a continuar con los principios teóricos. Dentro de los principios teóricos está el aprendizaje biosocial, que se desarrolla con el objeto de obtener el establecimiento y reconocimiento de categorías de personalidad a través de deducciones formales. Por ello, la personalidad y la psicopatología se desarrollan como resultado de la interacción entre las fuerzas orgásmicas y el ambiente. Por otro lado, los factores biológicos
pueden configurar, limitar o facilitar la naturaleza de las experiencias y aprendizaje de la persona de distintas maneras. Cabe recalcar también que el patrón de aprendizaje biosocial que defiende Milon proviene en gran parte de la tesis del patrón constitucional del niño, o más bien dicho, que el niño conforma con sus experiencias que vive día a día, ya que son reforzadas, ¿no?, socialmente, y actúa en reciprocidad con estas. Bueno, continuando con la exposición de la teoría de Clorin y Milon, ahora vamos a ver de las fuentes de reforzamiento. La primera dimensión pertenece a la fuente primaria de reforzamiento, de la cual los pacientes logran comodidad y confort. ¿Qué es el confort? Es el esfuerzo positivo o los intentos de evitar el dolor y el distrés. ¿Qué es el distrés? Son los esfuerzos negativos. Fuentes de reforzamiento. Tenemos el desapego. Los pacientes que experimentan pocas recompensas o satisfacciones en la vida, sea de sí mismo o a partir de otros, a estos se les llama los del tipo del desapego ambivalentes. Cuando son guiados por los otros, dicen o desean cuando siguen sus propios deseos, contradictorios. Se llaman personalidades ambivalentes. Para muchas personas quizás es este término algo extraño, que es ambivalente. La palabra ambivalente viene del latín ambo, que significa ambos, y valentía, que significa valor o fortaleza. Fue acuñada a inicios del siglo XX por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler. Bueno, pasamos a otra fuente de reforzamiento, el dependiente, lo que miden la satisfacción o el displacer por cómo los otros accionan hacia ellos. A esto se lo describe como dependientes, independiente, cuando la satisfacción se deriva esencialmente de los propios valores y necesidades. Se llama a esto un estilo independiente. Discordante. Las circunstancias que les llevan a repetir los esfuerzos positivos o negativos, o a sustituir el dolor por el placer, o también viceversa, el placer por el dolor, lo bueno por lo malo. A esto se lo llaman las personalidades discordantes.